Propuesta semanal. Tal como habíamos anunciado, nos acompaña el experto analista financiero Alejandro Fernández, una persona que no requiere presentación, porque además ha recorrido medio país, o el país entero, como si estuviera en campaña, pero en campaña de educación financiera. Educativa. Encantadísimo. Encantadísimo, Alejandro. Yo estaba loco por reunirme con Alejandro, porque cada vez que el Banco Central libera encaje, él le llama a eso los valdesianos. Los valdesianos, así es. Entonces, yo extrañaba un artículo de Alejandro hablando de los valdesianos. No, pero lo saqué. Lo que pasa es que lo sacaron un jueves en la tarde, Ramón. Y tú sabes que yo publico los jueves. Yo escribo los miércoles en la tarde. Exacto. Yo pensé que eso fue como de maldad que lo hicieron allá en el banco. Para que no opine. Vamos a sacarlo mañana para que Argentario no llegue a opinar. No diga nada. Así que me tocó hacerlo la semana siguiente. ¿Tú crees que valió la pena, que es necesario? Pienso que sí. Francamente me sorprendió un poquito lo de la necesidad, por lo menos en base a la información que teníamos disponible en ese momento, porque uno lo que ha estado viendo es un nivel de crecimiento del crédito privado interanual, que es como yo lo mido, que ha sido bastante positivo. Pero si se mide diciembre... sí, ciertamente estaba por debajo de donde había estado, por ejemplo, un año atrás, pero ni tanto por debajo. En el trabajo que publicamos, hicimos un análisis de los primeros valdesianos, que fue en el año 2009, y ahí fue que surgió el nombre. Cuando la crisis... Oye, tú comparas la realidad de lo que estábamos viviendo en términos del crédito privado estancado, el PIB, de hecho, se registró decrecimiento del Producto Interno Bruto en esa época, las tasas de interés al 18%, y tú lo pones en el escenario de donde estamos ahora, y realmente nada que ver. Pero sí, posteriormente, pues salieron las informaciones, sobre todo el ritmo del crecimiento durante el último, del segundo trimestre, y bueno, ahí está. Lo que me parece que eso también de la mano de lo de la tasa de política monetaria, uno esperaría una reactivación sumamente importante, sobre todo para el segundo semestre del año, aunque debo decir que también estaba dentro de la programación y las expectativas, que este año iba a ser un año de un crecimiento bueno, creo que del 5%. Que no es malo, a un 4 es bueno. Señores, pero por Dios, es que no me acostumbraba a 7, a 7. Es correcto, entonces decía, bueno, ciertamente el crédito está un poquito más bajo que antes, pero igual seguía creciendo incluso en términos reales. Y digamos que el respiro que ha dado la estabilidad de los precios de los combustibles y también el hecho de que el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, ha mantenido su posición, digamos que no tan agresiva como la que se había visualizado, por ejemplo, cuando el Banco Central local aumentó la tasa de referencia en septiembre del año pasado. Y yo pienso que por ahí también tendremos un respiro adicional que da buenas perspectivas para no presionar demasiado en la tasa de cambio y que podamos mantener cierta estabilidad. También parece que se fijó mucho en el tema fiscal, porque a junio el déficit apenas de 0.5% del PIB. Es decir, definitivamente hay un ajuste fiscal. Ciertamente. Aunque siempre en la segunda mitad se irá reactivando más, pero ciertamente que es así. Creo que lo de las recaudaciones no está tan fuerte el dinamismo como el que se había estado proyectando, por lo menos a nivel del presupuesto, y que también, sobre todo por el lado del gasto de capital, el gobierno ha estado bastante restrictivo. En esta siempre lo que se sacrifica es el capital, exacto, porque el corriente no hay manera. Para que la gente lo entienda, hablamos, digamos, de proyectos de infraestructura, mejoras, edificaciones, hospitales, etcétera, etcétera. Y eso impacta en la economía. Cuando tú bajas el gasto en capital, impacta. Claro que tiene un impacto sumamente importante. Pero igual creo que el escenario es relativamente positivo. Me sentí... Cuando yo vi aquel comunicado de los muchachos de Herrera, como yo les llamo, dice, ven acá, pero espérate, ¿de qué liquidez que están hablando? ¿De qué falta de circulante que están hablando? Porque tú mirabas, por ejemplo, tanto el M1, yo leí tu artículo también de esta semana, de la semana pasada, tanto el M1 como los niveles de liquidez de los sobrantes. La masa monetaria creció bien. Sí. Pero bueno, ya ahí tenemos una buena cosecha valenciana. Ya yo salí a buscar los míos. Señores, vamos a hacer un servicio público también. Lo que tenían en mente, sacar un préstamo. Eso era parte de lo que yo te iba a preguntar. O sea, para el sector de poco poder adquisitivo o de mediano poder adquisitivo, obviamente esto es una ventaja, porque ahora las tasas de préstamos hipotecarios, para no meterlo en consumo, porque también ahora hay el banco se reunió con todos los importadores de vehículos y todo eso, entonces... es positivo. Sí, no, definitivamente. Óyeme, no solamente para las personas, digamos, de ingresos medios, hasta de ingresos altos. Claro. Digamos, malo para la ahorrista, para el rentista. Sí, el rentista sí está viendo. Los bancos primero bajan la tasa pasiva. La tasa pasiva. La tasa de los depósitos, y de hecho ya se está viendo. Sí, Alguien me llamó al programa esta semana que tenía un depósito a plazo fijo que creo que le pagaban un 7,5%. Y le dijeron, mira, al momento de renovar eso sería un 4%. Así que
decir. Así que ciertamente vamos a estar viendo mucho de eso. Nuestra audiencia lo estará viendo en las próximas semanas. Los rentistas, como tú bien le señalas, los rentistas, pero ya lo que estábamos planificando, quizás cambiar un vehículo o aquellos que estén pensando en adquirir una vivienda o lo que fuera, sin duda de que las condiciones de los valdesianos son extraordinariamente atractivas. O sea, la tasa al 8%. Van como 4 valdesianos del 2009. No, 5 valdesianos. 5 ya valdesianos. incluyendo óyeme, eso fue un trabajito. Yo me puse a buscar las resoluciones de junta y los instructivos. Ese artículo viene. No, ya yo lo saqué. Tú lo sacaste. No me estás leyendo. No, ese se me fue. No, lo saqué a la semana siguiente. Ya lo sacamos. Y entonces, pero me consta que tú eres siempre un fiel lector. Buscamos las resoluciones de junta y también los instructivos que saca el banco para operacionalizarlo. Y ciertamente que sí, es el quinto. Y también el de mayor magnitud, de más de 20.000 millones de pesos, sin adicionar los 2.000 millones que no sabían. El más grande fue 19.000 y algo en algún momento. Correctamente, pero también estaba muy focalizado en la parte de construcción. Este es un poquito más amplio, pero sin duda. Ahora, ojo con esto, señores. Porque tengamos los valdesianos, tampoco quiere decir que usted se mete en un lío que usted no estaba planificando, que no se estaba presupuestando para eso. Solamente agro, si efectivamente usted tenía en plan quizás sacar un vehículo a final de año o quizás hacer algún tipo, digamos, de consumo de mejora a su casa, a su vivienda o de adquirir una vivienda, creo que fuera buen momento acercarse a su entidad financiera y plantearle su interés de participar. No le digan valdesianos, son los préstamos de la liberación del encaje. Pero los préstamos de la liberación del encaje solo incluyen viviendas de 4 millones hacia abajo. Es correcto, de 4 millones, pero ojo, que no tiene que ser necesariamente viviendas nuevas también. Claro. Puede ser viviendas ya que tengan una tasación por debajo de los 4 millones de pesos. Y eso lo veo también como algo positivo. Los vehículos, también para que se sepa, es de hasta 1,5 millones de pesos el valor del vehículo. Lo que se puede. No, perdón, no el valor del vehículo, sino el préstamo. El valor del préstamo máximo es de 1,5 millones de pesos. Fuera de broma, yo estoy agenciando el vehículo. Sigue siendo una economía que sigue incentivando mucho el consumo, porque un préstamo para vehículo te lo estoy dando mucho más barato que un préstamo para una vivienda. No tanto como mucho más barato, creo que es de un 1%. Sí, es 8% consumo y 9 hasta 4, pero si no, andan por 12, 13. Del periodo. Sí, eso es lo que pasa, que digamos a los bancos tener que comprometer esa liquidez, quizás por 15, 20 o 25 años, pues se le otorga una ligera prima, que no es tan grande. Igual, un préstamo de tasa fija del 9%, fija por 5 años, sigue siendo sumamente bueno. Aunque igual la parte de consumo es importante. Creo que el consumo en total es como unos 2.500 millones de pesos y vivienda unos 4.000 millones. Alejandro, el de esta semana sí me lo leí. Es sobre una asociación del interior. Sí, presenta los números brillantes. Y lo quiero utilizar porque recientemente la Liga de Asociaciones de Ahorro y Préstamos se reunió con el gobernador y le pidió nueva vez que reintroduzca el proyecto para la conversión de las asociaciones en banco múltiple, porque no va a ser en banco de ahorro y crédito. Sí. ¿Qué opinión te merece lo de la conversión? Mira, eso es algo que a mí me inquieta bastante por diferentes aspectos. En primer lugar, parte de lo que leí de esa reunión, se hablaba de que las asociaciones se han quedado rezagadas en gran medida porque no pueden acceder a los mismos productos que la banca. Los números que tú presentaste de esa no reflejan eso. Bueno, vamos a ver. Realmente los productos... Pero yo creo que esa no quiere convertirse. Creo que no. Porque además es la que quiera. Sí, es correcto. Es algo opcional. Pero digamos que los productos que no puede ofrecer una asociación de ahorro y préstamos, ¿cuáles son? Básicamente son 2. Las cuentas corrientes y los productos en dólares. Es decir, un préstamo en dólares o una cuenta o un certificado de depósitos en dólares, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya con los avances que hemos tenido en el sistema de pagos de nuestro país, el mismo concepto de una cuenta corriente, de una cuenta de chequera, tú le preguntas, fuera de broma, yo de hecho estuve en la feria de Expo Vega Real la semana pasada. Y que yo te quería la semana pasada. Es correcto, pues tenía ese compromiso. Y entonces, cuando me preguntaron, dime de la ley de cheque, que cómo va eso, etcétera, etcétera, me lo preguntó un comerciante y yo le dije, mira, una cosa, vamos a hacer una pregunta, levántense aquí todo lo que tengan por debajo de 30 años. Y que realmente se levantó como el 80% de las personas que estaban en la audiencia. Ahora, siéntense los que tengan una cuenta corriente o una cuenta de chequera.
Óyeme, Núñez Ramírez, te digo que casi se me sentaron el 97% Sí, de, eso. digamos que de los Yo, jóvenes. yo realmente. te diría que las personas mayores como yo somos los que usamos ya cuenta corriente. Sí, ¿No es sí, cierto? definitivamente. Mis ¿Tú hijos tienes no. cuenta corriente? No. Yo, Yo no- recientemente abrí una en conjunto, pero yo no, yo me manejo internet banking, Es cero correcto, todo uno lo hace papeles, claro, o por sea, tema electrónico. banking totalmente. Yo tengo una porque la tenía de hace De hecho, uno lo ve 20 años. uno lo ve en el M1, M2, M3, como Sí. los Correctamente. depósitos a la vista casi no crecen. Sin embargo, los Correctamente. ahorros y los certificados aumentan. Correctamente, entonces está ese elemento. El otro elemento es la parte en Pero tú dólares. no crees necesario entonces la conversión. Mira, es que lo que estoy hablando es en relación a la inquietud que tiene, o sea, a la supuesta justificación que se puso ahí. No, que no tienen no pueden ser competitivos. Ay, hombre. Yo creo que Al tu contrario. estrategia va a definir lo que si tú vas a lograr ser competitivo o no. Yo puse un tuit donde yo decía, vamos a ver, ¿quién fue que se inventó la feria hipotecaria? El concepto de feria hipotecaria en nuestro país no provino de una asociación de ahorro y préstamo, señores. Provino de un banco múltiple. Vamos a darle la cuña gratis a los amigos del Banco Popular hace ya muchísimos años. Entonces, ¿por qué no? Tú tenías que, esa herramienta, ese concepto. Yo recuerdo mi primer préstamo hipotecario, que fue con una asociación que ya no está porque la absorbió otra. Óyeme, para desembolsarme el préstamo fue como un proceso como de un mes. Mi papá tuvo que llamar al presidente del consejo de directores era la previsora de ahorro y préstamo, ¿la recuerdas? Como para que, como que dándome, digamos, credenciales para que me aprobaran el préstamo. Ya hoy día tú ves que hay ferias hipotecarias que, qué sé yo, en un fin de semana se desembolsan 4.000, 4.500 millones de pesos. Eso no se requiere ser banco múltiple o asociación de ahorro y préstamo. Eso lo que requiere es una capacidad, digamos, tecnológica, una logística, una visión comercial, y eso no creo que te lo define la franquicia con la que tú estás otorgada. Pero bueno, la ley ciertamente que establece la posibilidad, la exigencia de que se haga un reglamento en torno a eso. Y esa ley es del año 2002. Cumple ahora, wow, va a cumplir 15 años ya. 15 años. Ahora en noviembre. Sin haberla tocado. Ahora en noviembre. Alejandro, vamos a hacer una breve pausa comercial porque ese tema es interesante. Volvemos porque hay también otros temas con Alejandro Fernández. Propuesta semanal. Propuesta semanal. Propuesta semanal. Continuamos conversando con Alejandro Fernández. Alejandro, siguiendo el tema de lo de las asociaciones, Pero vamos a una tacita de café Santo Domingo. me Ahora, llama porque la hay una asociación. atención en qué Aroma, sabor y parte calidad. sería una práctica no desleal para el sistema, pero Sí. cómo pueden adaptarse al sistema sin que sea... Mira, una posibilidad era, y eso Ramón sabe mucho más que yo de eso, es que la Junta Monetaria, tú sabes muy bien que sí, que la Junta Monetaria, digamos, que le autorizara el que el producto activo y pasivo en moneda extranjera también puede ser algo que ellos puedan hacer sin necesariamente pasar un proceso de transformación de su base, digamos, mutualista a una base accionaria. Pero eso por lo visto se ha descartado. El problema es cómo distribuir las acciones. Sí, bueno, pero ya ese es la otro asunto. Y ahí realmente a mí me parece que es algo sumamente delicado, Complejo. difícil, que francamente se presta también a la posibilidad, digamos, de un escándalo. Sobre todo si eso fuera a quedar solamente en las manos como del grupo de los directivos o de un grupo muy limitado. Reconociendo, señores, que las asociaciones también tienen el gran patrimonio que han acumulado, que tiene un valor su valor de mercado es de decenas de miles de millones de pesos, porque estamos hablando que el patrimonio total del sistema mutualista anda como por los 25.000 millones de pesos, a valor de mercado posiblemente 40.000 o 50.000 millones de pesos. Sí, porque como no hay repartición de dividendos, Correctamente, el se ha ido patrimonio crece. acumulando. Entonces, ¿qué pasa? Una parte importante de eso, señores, de hecho, pertenece al Estado dominicano. ¿Y por qué? Porque durante los primeros 40 años del sistema mutualista, las asociaciones no pagaban impuestos sobre la renta. Ahora paga. Y ahora sí lo pagan, ya desde los últimos 15 años, pero a partir del 2002, 2003, cuando la crisis, aquello se cambió. Pero eso también le dio un respiro, una capacidad, digamos, de acumulación de capital durante esos primeros 40 años muy importantes, que le dio una ventaja bastante relevante. Pero yo lo veo... Será interesante ver ese reglamento, yo lo estoy contando. Yo entro a la página web del banco por lo menos cada 2 días para ver si, No. si lo van a publicar. No. Pero Porque que nunca lo conoció la Junta. todavía no se ha conocido. No se ha conocido, porque Sí. todavía la parte difícil es, y yo no debo de decirlo, pero la parte difícil Sí. es cómo distribuir
¿Cuánto le va a tocar a los depositantes? ¿Cuánto le va a tocar a los directivos? ¿Cuánto le va a tocar a los empleados? Uy, eso lo veo. Estoy de acuerdo, Eso es yo lo veo complicado, muy difícil. es muy complicado. Es que aún tú pusieras un escenario, digamos, como los beneficios que hoy día se reparten, porque las asociaciones reparten creo que un 30% de sus utilidades, de sus utilidades netas, muchas de ellas, entre los consejeros y los directivos y los ejecutivos y los empleados. Eso es algo que uno lo puede entender, pero ya que además de eso se le vaya a asignar ya una participación en el capital, en las acciones de este tipo de entidades. Yo creo que eso es algo que es complicado. Que hay que manejarlo con mucho cuidado. Recordemos que en el 2002, 2003 hubo un escándalo precisamente que giró en torno a esto. Y que por cierto mis amigos de allá de Santiago no tuvieron, nunca han tenido ese tipo, digamos, de inconveniente o de impasse. No, porque además tengo entendido que a ellos no les interesa la conversión. Así es. Eso Así. no. Nos referimos a la Asociación Cibao, que está de sí. 55 años de Y que tú escribiste un aniversario. artículo el jueves muy interesante presentando los Sí, números. hombre. Para mí es como una de las joyas del A los sector bancos le ha financiero. ido bien en el primer semestre. Sí, buen crecimiento, no tanto como el de antes. Hay ciertas preocupaciones con temas de la mora, de los niveles de morosidad, sobre todo en la parte de los préstamos de consumo y de tarjeta de... Ahora, para la mora estaba bajísima. Todavía Sigue bajita, a nivel global sigue extremadamente baja, pero fíjate, si tú entras al nivel, digamos, individual de tipo de préstamos, sobre todo los préstamos de consumo y los préstamos de tarjeta de crédito, sí se ve un aumento en la mora que es importante comparado, digamos, con años anteriores, pero ciertamente si tú revisas digamos, la morosidad total sigue siendo extraordinaria, por debajo del 2%. Sí, muy bajo. El promedio del sistema, y realmente que hemos tenido ya unos años muy buenos. Me refiero a todo el sector, incluyendo los usuarios, porque también hemos visto una estabilidad de las tasas de interés extraordinariamente positiva. Si uno mira, por ejemplo, la volatilidad en la tasa de los préstamos, sea de hipotecarios, de consumo, de lo que fuera, de los últimos 30 meses, es algo que no se había visto, quizás cuando Ramón sacó su primer préstamo ya en los años 70. No, pero era 12 en esa época. No, pero en cuanto a la estabilidad, sí habían tasas, las tasas eran sumamente El estables. único que él cogió, yo creo. El préstamo hipotecario. Empezó hace 35 años. Bueno, El eso único le en digo. toda su vida. Pero eran tasas estables. Fue en Banaco, que ya no existe, Banco Nacional. Banco Nacional de la Construcción. Porque me pasó lo mismo, fui a una asociación y tardaron muchísimo. Correcto. Y yo me desesperé porque había arrancado la construcción y estaba Banaco ahí y me desembolsaron. Y era tasa relativamente estable, ¿no? Sí, en aquella época. Pues hemos visto mucha esa estabilidad también. Y también las tasas... Además, la tasa no variaba. Nunca cambió. No, la tasa no cambió nunca a lo largo del préstamo. Entonces, igual lo hemos visto ahora y también con los niveles de tasas relativamente bajas. Ya incluso, de hecho, desde antes de los valdesianos, de la última, que básicamente tienen una semana, digamos, esta semana desde que se instrumentaron, realmente uno estaba viendo ya una ligera caída en las tasas de interés, que yo creo que quizás pudo haber sido más rápido. Cayó como 2 puntos. Correctamente. Sí. Se pudo haber hecho un ajuste un poquito antes de este tema de la liberación, etcétera. Pero bueno, ahí está el resultado. Alejandro, No. si tú tuvieras que dar un consejo a una persona que te pregunte, bueno, ¿qué hago? Tengo un dinero, ¿lo ahorro o lo invierto en una propiedad? Bueno, va a depender de los planes que tenga esa persona y digamos, qué expectativa tiene para utilizar esos recursos. Pero, digamos, invertir en una propiedad para fines de adquisición propia, o sea, como de vivienda propia o como para fines de inversión para luego alquilarla y demás. Mira, y venderla a una prima, etcétera. Eso es algo que no es tan sencillo. Yo le invito ahí como que alquilarla, vamos a pensar. Bueno, pero que incluso hasta los mismos alquileres. Hay que ver la capacidad, digamos, que tú tengas de encontrar a quien alquilarla, del cobro, de eso, el mantenimiento de esa propiedad. Parece que no te dé el retorno. Yo no estoy seguro. Mucha gente lo ve como muy bonito y sobre todo... Por eso te lo pregunto, porque mucha gente siempre dice, sí, pero es mejor invertirlo porque gana plusvalía, el dinero se devalúa. Y más con el IPI, como se calcula. El impuesto a la propiedad, como está ahora. ¿Sabes lo que pasa? Que antes, digamos, la generación de Ramón, fuera de broma, hace 30 años, 40 años, ¿cuáles eran realmente las opciones de inversión que uno tenía aquí en el país? Eran casi que no existentes. Básicamente eran precisamente inmobiliarias para fines de alquileres o de la construcción. Y las mismas propiedades también, mucha gente que era lo que hacía, compraba solares. Y esos solares entonces lo desarrollaba. Y ciertamente los solares tienen una plusvalía particular, pero ya un apartamento no te tiene necesariamente la misma plusvalía, la misma dinámica que te tenían los solares. Y menos con los niveles de precio que se llegan. Es correcto. Y también con la continua construcción que hay de propiedades, cuando todavía hay muchas propiedades que no se están vendiendo, propiedades existentes, inventario existente que no se termina de vender. Entonces eso es algo como que se tiene que ver. Yo le diría que lleve una base, digamos, que diversificada. Una parte, digamos, en fondos de inversión, mercado de valores. Si no lo ha hecho, que ponga un pie en ese mercado para que conozca su funcionamiento. Y si de verdad le interesa la parte inmobiliaria, que lo vaya a ver.
Aunque ojo, porque ya tú tienes una gran inversión en tu propio techo, digamos, en tu propia vivienda. Además, tú meter un dinero adicional en, digamos, la parte inmobiliaria como para fines de inversión. Cuando tú vienes a ver, qué sé yo, de repente tú tienes el 80% de tu patrimonio en bienes inmobiliarios. Y de nuevo, por temas de prudencia y diversificación, es bueno uno ahí manejarlo. Alejandro, en un minuto, ¿ha valido la pena la cruzada que tú has desarrollado a nivel nacional, a nivel electrónico, a nivel de los medios en favor de la educación financiera? Porque no cabe duda que tú fuiste un pionero, tú descubriste un mercado, Un nicho un que estaba- ¿tú crees que ha valido la pena? ¿Tú has sentido que la gente ha aprendido? Yo pienso que sí, también pienso que las entidades financieras han aprendido y han cambiado mucho. Si tú miras lo que era la propuesta de valor de las entidades financieras 5 años atrás, incluso no 10 años, sino que 5 años atrás, y como ellas se están manejando ahora frente a los usuarios, el tipo de información que le Anuncios, proveen las y demás, los promociones. anuncios, el valor agregado que le quieren destacar, por lo menos están tomando más en consideración el tema del crédito, digamos, de un crédito responsable, sea de consumo, hipotecario, etcétera. Así que pienso que sí, mientras tanto lo he disfrutado muchísimo y ciertamente que también es todo un nicho, del punto de vista comercial, mercadológico, Un nicho que empresarial, ha sido bastante famoso. atractivo. Se ha hecho famoso. Y uno se siente como que, bueno, que me están pagando por hacer lo que a mí me gusta, que es educar y comunicar. Muchísimas Siguiendo gracias. tu paso, Ramón. Siguiendo tu paso. Pero algún día, señora, apunten esto. Así como usted ve a Núñez Ramírez, algún día yo voy a decir, no, yo estoy siguiendo los pasos Oye, modernos del ingeniero Ramón ya Núñez él me Ramírez. llevó las millas con muchísimo. Una falsa modestia. Una falsa modestia. Gracias, Alejandro. como siempre. Gracias. Muy Encantado. agradecido por tu participación. Encantado. Seguimos en Propuesta Semanal. Propuesta